Padre, venimos ante ti esta mañana y estamos muy agradecidos de estar en medio de tu congregación, esta que anhela las verdades de tu palabra. Oramos, Señor, que así como tenemos hambre y sed de justicia, tú nos llenes. Oramos a la luz de tu palabra para que nos lleve a una comprensión más profunda, de tal manera que nunca la descuidemos. Te pedimos que lleves a tu iglesia a mayores dimensiones de oración y a cada uno de nosotros a lugares más profundos en tu sabiduría. Señor, necesitamos a tu Espíritu Santo para que nos ayude a testificar, a consolar, a santificar, revelar y producir el fruto que tú quieres para nosotros. Y te pedimos que tomes control de esta reunión. Esta es tu iglesia. Te pedimos que hagas milagros en cada uno de nosotros. Dios mío, cuida a cada uno de tus hijos, llénalos de salud y salvación y permite también que sus seres queridos te puedan conocer, se arrepientan, te pidan perdón para que les des la salvación. Y te pedimos hoy especialmente por nuestro pastor Miguel para que le des la salud, cumplas tu propósito en él y lo bendigas cada vez más en su vida. Todo te lo pedimos exaltando el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Bueno, vámonos otra vez a Proverbios 8. Y vamos a hablar otra vez de lo justo en la Biblia. Que esta palabra de justo tiene esta connotación de correcto. Y también la parte de correcto significa ser claro. Esto implica ser directo y comprensible. Y muchas veces cuando hablamos de Dios, me ha pasado, no sé si a ustedes, de repente le damos vuelta porque pensamos que va a ser muy dura la verdad de aquellos que no conocen a Dios. Cuando una persona sabia habla, quienes prestan atención pueden entender exactamente el mensaje de esa persona, lo que quiere transmitir, porque sus palabras son así, son accesibles y son directas. Ahora bien, esto me lleva a un punto interesante en la Biblia, hablando de esto, hablando sobre las parábolas. Si estoy diciendo que la Biblia es correcta, es justa y se entiende, de repente cuando no conoces a Dios y llegas por primera vez a leer las parábolas, porque es lo primero que a mí me dijeron, no, lee los evangelios, ¿no? Pues sí, vamos a leer los evangelios, ¿no? Y de repente llegas a las parábolas, no entiendes nada, ¿no? Entonces dices, pues no, la verdad no está tan claro, ¿no? Pero hay una razón para eso. El mismo Mateo lo explica. Es así como la Biblia se explica así sola, y justamente en Mateo 13:13 dice, aunque oigan, no entienden. Pero esto viene, justamente esta contradicción viene de tiempo atrás, y Jesús lo explicaba, y él mismo cita la Biblia, y lo explica en Isaías 6:10. En Isaías 6:10 dice, engruesa el corazón de este pueblo, y agrava sus oídos, y ciega sus ojos para que no vean con sus ojos, ni oigan con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta. Y dice algo muy importante aquí, y haya para él sanidad. Entonces dices, o sea, entiendo, pero no entiendo. Pero Dios quiere que no entienda para que me salve, no entiendo. Al final dice, es decir, hablar en parábolas es una forma de juicio en realidad. Aquellos que tenían esta percepción y la sabiduría podían entender el verdadero significado de las palabras de Jesús. Y esto mismo se lo explica Jesús a sus discípulos. Y de manera similar, en Proverbios 8 estamos viendo cómo Salomón nos muestra que la persona sabia no es solo clara, sino que lo es para aquellos que son perceptivos, para aquellos que Dios guía para que entiendan, ¿no? Muchas veces cuando a mí me hablaron, yo decía, no entiendo, pero yo lo quiero. Es un sentimiento que al final se quita, empieza la razón, empieza tu
digamos, tu mismo corazón a luchar contigo mismo, ¿no? Como, no entiendo, no quiero ser el necio, ¿no? Porque el necio entiende la verdad, pero no le hace caso, ¿no? Ahora, si nos vamos a la parte extrema del necio, en sentido figurado, podrías decir, ok, el necio tiene maldad, tiene engaño, tiene perversidad, pero sus palabras son claras también las del necio, ¿no? Porque revelan una corrupción interior. Entonces lo que dice lo dice en realidad, pero sus palabras en realidad no son ambiguas, porque eso refleja su corazón. Dice la Biblia que lo que abre la boca es de lo que está lleno el corazón. Si vamos otra vez a los versículos 10 y 11 del capítulo 8 de Proverbios, dice: recibid mi enseñanza y no plata, y ciencia antes que el oro escogido, porque mejor es la sabiduría que las piedras preciosas, y todo cuanto se puede desear no es de compararse con ella. Salomón está destacando justamente este valor incomparable de la sabiduría, que supera cualquier metal, ¿no? Y en este caso, pues sí, es mayor que el oro, es mayor que la plata, que las joyas, que cualquier riqueza que el hombre puede entender, ¿no? Y se lo pone así. Digo, hay metales más caros, ¿no? Platino, rodio, un montón, ¿no? Que son muy poco, hay muy pocos en la tierra, pero para fines prácticos decían, no, pues el oro, las joyas, ¿no? La sabiduría de Dios es así de preciosa, es mucho más preciosa que cualquier metal, ¿no? Pero ofrece además no solo esto, sino ofrece una verdadera comprensión que las piedras preciosas te pueden dar, ¿no? Y de hecho venía escuchando en la mañana, a ver si se puede escuchar aquí con el micro, una canción. Digo, era para fines del estudio, a ver. Que es una canción de los 80s. Y en el 82, una señorita llamada Lynn Shazo la compuso. Lynn Shazo, para mi gusto, pues sí tiene mucho que ver con el proverbio. Les voy a poner nada más el cachito, el primerito, a ver si se escucha. Creo que no lo tenemos en los salmos, bueno, no en los salmos, sino en el himnario. ¿Cómo está? No sé si lo escucho, pero ahorita se lo. Vamos el primer capítulo. Bueno, los primeros segundos. Ahí está. Bueno, justamente, ¿no? Cuando lo estoy escuchando, decía, esto tiene que ver con el estudio, y les voy a decir por qué, ¿no? De hecho, exactamente. Justamente decía, Dios, eres más valioso que los diamantes, más valioso que el oro, ¿no? Nada se puede comparar contigo, ¿no? Y yo me ponía a pensar, ok, en muchas de las canciones que escuchamos, muchos de los himnos, podemos cambiar incluso la palabra Señor por sabiduría, ¿no? Ahora, me pongo a pensar, ok, ¿es incorrecto hacerlo? Estoy tergiversando versículos, y digamos que teóricamente, pues sí estaría tergiversando ciertas cosas, ¿no? Tal vez en una canción y demás, pero ¿hay algún problema con esto? Y en sentido doctrinal, así como profundo, no es tal el cambio, ¿no?
Sin embargo, podría generar cierta confusión respecto al verdadero mensaje que la Biblia transmite si empezamos a cambiar palabras. ¿A qué me refiero? Salomón nos enseña en estos versículos del proverbio que debemos buscar la sabiduría por encima de cualquier cosa material, porque es esto lo más valioso, ¿no? Y si nos vamos al lado de Jesús, al Nuevo Testamento, Él también nos insta a buscar algo aún más trascendente, ¿no? Que es el reino de los cielos. Entonces, si comparamos ambos mensajes, el de Salomón con el de Jesús, notamos que la búsqueda de la sabiduría es en realidad el reino de los cielos. Si nos vamos a Mateo 13, Jesús utiliza estas parábolas para describir el valor incomparable del reino de los cielos. Vámonos, si quieren, a Mateo del 13 al 13, el versículo 13 hasta el versículo 17, y dice: por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven, y oyendo no oyen, ni entienden. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo: de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos, para que no vean con los ojos, y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan, y se conviertan, y yo los sane. Pero bienaventurados vuestros ojos porque ven, y vuestros oídos porque oyen. Porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis, y no lo vieron, y oír lo que oís, y no lo oyeron. El mismo Jesús estaba diciendo: yo los voy a curar si tienen este corazón perceptivo. Y Pablo lo más adelante, justamente en Filipenses, lo confirma. Filipenses 3, a partir del 7, dice: pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por el amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe en Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle, y el poder de su resurrección, y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte. Si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos, no que ya haya alcanzado, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también nacido por Cristo Jesús. Un punto importante aquí es considerar que no estamos tratando de alcanzar a Cristo, porque para mí Cristo en su naturaleza divina pues es inalcanzable, ¿no? El capítulo anterior, bueno, no en el capítulo anterior, en el estudio anterior yo les decía que hay que esforzarse, ¿no? Pero no vamos a poder alcanzar a Dios, si se los voy a demostrar. Esta es la parte. Recordemos que Jesús le dijo a María Magdalena que no se aferrara al mismo Jesús, ¿no? Juan 20:17 dice: Jesús le dijo: no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y dile: suba a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Es decir, en ese momento cuando Cristo había resucitado, pues obviamente él le dice esto, ¿no? Como: no me toques todavía, ¿no? Porque todavía voy a ir con mi Padre, ¿no? ¿Por qué? Porque es perfecto, ¿no? Lo que podemos alcanzar de esto es el conocimiento de Cristo, que nos conduce a una relación con el Espíritu Santo. Entendemos que Dios se ha revelado a nosotros por medio de Jesús. Por lo tanto, la persona sabia llega a conocer la verdad en Jesús. ¿Y qué enseña Jesús? Él enseña a arrepentirse, a buscar el reino de los cielos. Y aquí es donde encontramos el paralelo con Salomón, que nos insta a buscar la sabiduría por encima de todo, porque no hay nada más valioso, así como Jesús dijo: no, pues busquen el reino de los cielos. Y por eso le decía a ella: oye, no te aferres a mí, aférrate a Dios, porque yo voy hacia Él, ¿no? Que es mi Dios, pero también es su Dios. Creo que de manera similar Jesús nos enseña que no hay nada más valioso que esto, ¿no? Que buscar a Dios, ¿no? Ahora,
La vez pasada les había dejado como una tarita, digo, para ustedes, de esta lista, ¿no? Que apuntaran en su memoria, o si quieren así, ¿no? Como de las cosas que tenía un sabio y las cosas que tenía un necio, ¿no? Y que las apuntaran así como paso a paso, ¿no? Para que las tuvieran presente. Ahora, si tú crees en la palabra de Cristo, pues procura justamente tener esos rasgos sabios y evitar los rasgos necios. Pero pregúntate esto: ¿cuánto me esfuerzo por desarrollar los rasgos sabios en mi vida? ¿Cuánto trabajo para deshacerme de los rasgos necios de mi vida, ¿no? Como cuando les decía que apenas había encontrado, cuando me hablan de Dios, sí estaba la parábola y entender y no entender. Y les decía que había una pelea dentro de mí, seguramente en cada uno de ustedes, porque pues dices, ok, está la parte necia, pero también está la parte sabia que dice, es que tienes que ser muy tonto como para dejar de dejar esa oportunidad de lado, ¿no? La de Cristo, ¿no? Entonces, me di a la tarea de encontrar estos versículos que hablan sobre este esfuerzo y esta perseverancia. Sé que todo viene de Dios, pero ¿qué tanto amas a Dios para hacerle caso, ¿no? La vida mundana siempre nos hace, digamos, lastimar a las personas que más amamos. No sé si les ha pasado eso. Porque la persona que más deberías amar es a ti misma. El mismo Dios lo dijo, ¿no? Así como para amarlo a Él, primero tienes que amarte a ti también, ¿no? O sea, primero a Dios, perdón, y después dice amor por ti, ¿no? Y es cuidarte, porque así, de esa manera que te cuidas, todo lo que ves, todo lo que escuchas, todo lo que hablas, bueno, pues es de lo que está lleno el corazón, ¿no? Pero vamos a esforzarnos un poquito. ¿A qué se refiere esto? Proverbios 14:23, que después lo vamos a ver. 14:23 dice, en toda labor hay fruto, mas las vanas palabras de los labios empobrecen. El versículo en realidad enfatiza la importancia de la acción, de esta acción de no basta tener estas intenciones buenas o planes, ¿no? Sino que sí debemos esforzarnos por alcanzarlas, pero no tú, no en tu propia fuerza, porque nunca lo vas a alcanzar. Siempre al día siguiente cuando dices, voy a hacer esto y no lo haces, bueno, pues la verdad, la palabra, si es que tienes palabra, pues te estás faltando a ti mismo. El día de mañana cuando dices, no, ahora sí voy a dejar de comer azúcar, ¿no? Y de repente se te atraviesa cualquier cosa que tenga azúcar y no te cuidas, bueno, pues la glucosa lo va a decir después de los exámenes, ¿no? Pero dices, oye, hay algunos padres, ¿no? Digo, y eso es normal, ¿no? O sea, creo que a todos les pasa, ¿no? Y a uno mismo cuando dices, no, sí, te prometo que vamos a ir al parque, ¿no? Y de repente cualquier cosa se atraviesa y pues no cumpliste, ok, no le cumpliste al hijo. Pero cuando hay cosas que sí puedes hacer de, hoy sí me voy a levantar 5 minutos antes para leer tantito, y no lo hacemos, te estás faltando a ti al respeto, pero no solamente a ti, o sea, le estás diciendo a Dios, ¿no? Que en realidad no te importaba tanto. Y dices, bueno, está bien, voy a hacer todo el esfuerzo posible para estar 5 minutos antes de dormir y orar a Dios, ¿no? O sea, ponerme a mano con Él en el aspecto de oye, mira, esta fue mi vida hoy, mira, perdón, ya voy a dormir, dame descanso, ¿no? Y también no lo hacemos, ¿no? De repente nos gana el sueño. Y no solo eso, imagínense, siempre que vamos al doctor, al final creo que de las cosas más sencillas que el doctor nos dice para salir adelante en nuestras enfermedades es, no, haz ejercicio. Y uno se imagina a Usain Bolt corriendo, pero no, nada más es caminar, ¿no? ¿Por qué? Porque así te estás cuidando, ¿no? Pero si no lo haces tú, si no te levantas tantito y empiezas por lo menos a mover los brazos y caminar, estás faltando a tu palabra, entonces tampoco te tienes respeto. Dice Gálatas 6:9, no nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Yo veo este versículo como que te anima a perseverar para hacer lo correcto, ¿no? Incluso cuando todo está difícil, pero la recompensa llegará a su debido tiempo si lo haces bien. Filipenses 3:14 dice, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. El mismo Pablo nos dice, sigue adelante pero con fe. Siempre busca crecer y acercarte, pero pues acércate más a Dios, no a otras cosas, ¿no? Segunda de Timoteo 4:7 dice, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe.
Pablo reflexiona sobre su vida, reconociendo que ha dado lo mejor de sí en su servicio a Dios, porque Dios así también lo conquistó, ¿no? Un perseguidor férreo, y de repente se le presenta a Dios a la cara, le pide perdón y lo conquista, ¿no? Y sí, cuando vio que sí era verdad, pues dijo, no, pues doy todo, y todo lo demás lo consideró basura. Isaías 40:31 dice, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Dios es nuestra fuente de fortaleza. Cuando confiamos en Él, Él nos da esa energía que buscamos para seguir adelante, ¿no? Incluso cuando somos débiles. A eso es lo que me refiero cuando les digo esfuércense. No que lo hagan ustedes, sino que le pidan a Dios que lo haga por ustedes. Pero para eso pues hay que hincarse por lo menos, o cerrar los ojos y decirle a Dios, hablar con Él. No pensarlo y decir, sí, pues voy a pensar y le voy a decir a Dios al rato que me dé fuerza, ¿no? O justamente tener esas intenciones, ¿no? De no, hoy sí voy a leer mi capítulo completo, hoy sí voy a decirle a Dios mis más profundos, no solamente deseos, sino mis más profundos secretos, ¿no? Que Él ya lo sabe, pero es diferente cuando tú hablas con Él y se los dices, ¿no? Porque así te puede guiar con su palabra, ¿no? Filipenses 4:13 dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, ¿no? Con la ayuda de Cristo podemos superar cualquier desafío y lograr grandes cosas. Esos versículos a mí me recuerdan esta parte, que el esfuerzo es importante en esos aspectos de la vida, ¿no? Pero sobre todo en nuestra relación con Dios. Y no debemos rendirnos, sino perseverar y confiar en que Dios nos dará esa fuerza, ¿no? Y la guía que necesitamos cada día. Y sé que esto suena mucho como al discurso de autoayuda y tienes que esforzarte mucho para alcanzar tus objetivos, ¿no? Pero piénsalo de esta manera, ¿en qué estás invirtiendo tu tiempo? ¿Estás aprendiendo un nuevo idioma? Digo, es muy válido, ¿no? ¿Estás aprendiendo un pasatiempo tal vez? ¿O estás desarrollando alguna habilidad para los que trabajamos? Una habilidad nueva, ¿no? Tantas que tenemos que aprender hoy en día, ¿no? ¿O en qué estás invirtiendo tu tiempo? No el tiempo en el que usas para trabajar, para tu familia, el tiempo que tienes de ocio. Y la manera más fácil de ver cuál es el tiempo que tenemos de ocio, para todos los que tienen celular, que ya casi es como el 80% de la población en el mundo, o bueno, por lo menos en este país, que ha sido de acceso para todos, es, ves tu teléfono, te pones en la parte de aplicaciones y dicen, ¿en qué aplicaciones has gastado más tiempo, ¿no? Unas dicen teléfono, otras dicen WhatsApp. Yo creo que el de WhatsApp es así como el de a cada rato, ¿no? Pero incluso textear te quita tiempo. No digo que no texten, no digo que no manden el mensaje, pero más bien ponte, como dice Alex cuando empezamos el estudio, por favor, apaguen su celular, pónganlo en modo avión. Ahora sí que cuando van a hablar con Dios, pónganlo en modo avión y nada más agarra tu teléfono con Dios, ¿no? Porque en realidad tú ves las horas que pasas ahí en cualquier otra aplicación y de verdad, o sea, las vas contando y dices, o sea, si todo esto lo hubiera ocupado en buscar a Dios, en esforzarme en buscar a Dios, pues en realidad no es de que Él no te ponga las ganas, tú tienes las ganas, ¿no? Pero si te pones a ver justamente el tiempo de las aplicaciones en tu teléfono y en cuáles gastas más tiempo, pues dices, ok, entonces no le estoy haciendo caso a Dios, me estoy faltando a mí al respeto porque yo dije que sí, entonces no tengo palabra conmigo mismo, ¿no? Pero eso es propio, cada uno sabrá. Ahora, si nos vamos a la parte justamente de Proverbios 8, del 12 al 16, dice, yo, la sabiduría, comparto casa con la astucia y tengo conocimiento y discreción. Temer al Señor es odiar el mal. Yo aborrezco la arrogancia, la mala conducta y las palabras perversas. En mí está el buen consejo y la sensatez. En mí está el entendimiento y el poder. Por mí reinan los reyes y los gobernantes hacen justicia. Por mí gobiernan los príncipes, los nobles y todos los jueces justos. La sabiduría de Dios puede usarse para gobernar naciones, en realidad. El mensaje central del pasaje, o sea, es incuestionablemente cierto, ¿no? O sea, y quiero adoptar el mismo enfoque que en el pasaje anterior.
y centrarme en los rasgos de la sabiduría, ¿no? Entonces vamos a seguir la misma tarea de la listita, ¿no? Y con las mismas características, ¿no? Como la parte sabia y la parte necia, ¿no? Si vemos esta parte de Proverbios 8, 12 al 16, la sabiduría, dice, incluye, sí, la astucia, ¿no? El conocimiento, la discreción, el buen consejo, el entendimiento, la fortaleza, todo eso está en nuestra lista de sabiduría, ¿no? En contraste, pues la sabiduría en realidad pues no incluye la maldad, el orgullo ni la perversión. Eso lo podemos poner en el otro lado, ¿no? Entonces, si actualizamos nuestra lista, bueno, pues ya va ampliándose un poquito más en estos conceptos, ¿no? Pero entendemos las características de cada una de ellas, lo reconocemos en nuestra vida diaria, o qué aspectos de nuestra vida diaria podemos alinearla con nuestra lista de la parte de sabiduría, ¿no? ¿Cuáles podemos quitar de la parte mala y ponerlas en la parte buena, ¿no? La palabra astucia, por ejemplo, cuando empecé a leer la Biblia dije, bueno, pues tiene una connotación medio negativa, y les voy a decir por qué. Normalmente, cuando uno pasa a leer la parábola justamente del mayordomo infiel, viene esa parte, ¿no? Viene esta parte de astucia, ¿no? Pero en realidad la parte de astucia, en el hebreo simple, es como lo que conocemos, el uso correcto del conocimiento para aplicarlo en circunstancias difíciles. Una persona astuta es capaz de entender o enfrentar una situación adversa y saber qué hacer para salir de ella con éxito. Y justamente el ejemplo es este administrador, ¿no? Que cuando tú empiezas a leerlo por primera vez dices, bueno, pues le está robando a su jefe, ¿no? Pero lees después completo esta parábola de Lucas 16. Desde la parte 1 vamos a leerla así rápidamente, que dice: dijo también a sus discípulos, había un hombre rico que tenía un mayordomo, y este fue acusado ante él como disipador de sus bienes. Entonces le llamó y le dijo, ¿qué es esto que oigo acerca de ti? Da cuenta de tu mayordomía, porque ya no podrás ser más mayordomo. Entonces el mayordomo dijo que sí. ¿Qué haré? Porque mi amo me quita la mayordomía. Cavar, no puedo. Mendigar, me da vergüenza. Ya sé lo que haré para que cuando se me quite de la mayordomía me reciban en sus casas. Y llamando a cada uno de los deudores de su amo, dijo al primero, ¿cuánto debes a mi amo? Él dijo, 100 barriles de aceite. Y le dijo, toma tu cuenta, siéntate pronto y escribe 50. Después dijo a otro, ¿y tú cuánto debes? Y él dijo, 100 medidas de trigo. Él le dijo, toma tu cuenta y escribe 80. Y alabó el amo al mayordomo malo por haber hecho sagazmente, porque los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de luz. Y yo os digo, ganad amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando éstas falten nos reciban en las moradas eternas. El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y en el que en lo muy poco es injusto, también en lo más también es injusto, ¿no? Pues si en las riquezas injustas no fuisteis fieles, ¿quién os confiará el verdadero? Y si en lo ajeno no fuisteis fieles, ¿quién os dará lo que es vuestro? Ningún siervo puede servir a dos señores, porque o aborrecerá a uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Y oían también todas estas cosas los fariseos, que eran avaros, y se burlaban de él. Entonces les dijo, vosotros sois los que justificáis a vosotros mismos delante de los hombres, mas Dios conoce vuestros corazones, porque lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación. La parábola del mayordomo infiel enseña sobre la importancia de la sabiduría y de la fidelidad en el uso de los recursos, tanto materiales como espirituales. En la historia, este mayordomo es acusado de malgastar los bienes de su amo, ¿no? Y al enfrentarse a esta parte de la pérdida del empleo, utiliza una estrategia muy astuta, muy sagaz para ganarse el favor de los deudores, ¿no? Y aunque su acción es injusta, el amo lo elogia por su astucia. Astucia en lo terrenal. Jesús señala que los hijos de este mundo
Los no creyentes son más sagaces en sus asuntos que los hijos de luz, los creyentes. Entonces insta a sus seguidores a ser sabios en el uso de los recursos terrenales para beneficio eterno. ¿A qué me refiero? ¿O a qué se refiere la palabra? Tú no te ganaste el lugar donde naciste hoy. No tuviste un mérito. No. Puede ser bueno, puede ser malo a los ojos del hombre, ¿no? Unos nacieron reyes, otros no. Unos nacieron esclavos, otros libres. ¿De qué depende? Pues no depende de nada, es una decisión divina, ¿no? ¿Dónde te tocó? Pero dice Dios, utiliza los recursos que tengas de la mejor manera. Si tú tienes la posibilidad de ayudar, ayuda. Y no digas mentiras y digas, no te puedo ayudar. Si no puedes ayudar, bueno, pues dilo sinceramente, ¿no? No es así de, híjole, no, sí, yo te apoyo, mañana mismo te apoyo, y de repente, pues, nunca llega el apoyo, ¿no? Normalmente los problemas siempre fuera de la salud, siempre son de dinero, ¿no? Siempre, ¿no? Es así de, oye, échame la mano, ¿no? Y si tú tienes esa posibilidad, te ayudas. Si no tienes, pues también díselo, sé sincero contigo mismo, sé sincero con Dios, y sé sincero con esa persona, ¿no? La verdad es que Dios dice que Jesús dice que no se puede servir a dos señores, ¿no? No se puede servir a Dios ni a las riquezas. El verdadero seguidor de Cristo debe decidir a quién servirá en su vida. Si el mismo Salomón y Jesús están comparando la sabiduría y el reino de Dios con este amo, y tú lo desprecias cuando te llega enfrente y se te presenta a Dios, y te vas por el lado en donde, como el mayordomo, ¿no? Dices, pues no quiero, me va a ir mal, entonces pues voy a empezar a robar, ciertamente, y voy a buscar un trabajo fuera de esta mayordomía, a los que les quite esta deuda con mi patrón, ¿no? Pues básicamente está hablando de todo el mundo. ¿Cuánto no le debemos a Cristo, ¿no? ¿Cuánto no le debemos a los demás? Tanto así que Jesús vino al mundo a morir por nuestros pecados, por todas esas deudas que tenemos. Les decía en un principio que a quien más le haces daño es a los seres queridos, ¿no? Y siempre a los que crecimos en una cultura religiosa, ¿no? Siempre decimos, sí, pues mañana pido perdón y ya, ¿no? El lunes otra vez seguía igual. Pero no cambiabas tu actitud. Los hijos de Dios deben ser igual de sagaces como este mayordomo, pero con los recursos que tiene para poder ganar a los que no conocen a Cristo. ¿A qué me refiero con esto? Que muchas veces lo que tú tienes, pues no sirve como para, ¿cómo decirlo? Lo que nosotros tenemos, les decía, no nos lo ganamos, Dios nos lo dio. Entonces hay que ocupar eso para las demás personas. Y no estoy hablando solamente de préstamos, estoy hablando de tiempo, estoy hablando que tú puedes orar por esa persona, estoy hablando que tú puedes hacer mucho por las personas que amas, ¿no? Pero primero y antes que todo tienes que cambiar de este mayordomo infiel que ve las riquezas terrenales a un mayordomo fiel de Dios por las cosas que te dio, pero esas las puedes ocupar para ganar personas, ¿no? Para ganar personas que conozcan a Dios. Pablo, como les decía, quitó todo lo que tenía y lo hizo basura. ¿Y él qué hizo? Él dio todo su tiempo, dio su vida, dio todo para poder enviar este mensaje y que llegara a más personas. Salomón lo dice así: hay que ocupar esta parte de sabiduría para llegar a más y pedirle a Dios que nos dé justamente la manera en que podemos hablar a los demás, para que este mensaje pueda llegar de la mejor manera y pueda ser entendible, ¿no? Aquí le vamos a dejar, espero poder compartirles después.
Yo se los agradezco. Bueno, pues retomamos el libro de Malaquías y me da mucho gusto ver varios que no habían venido últimamente y que puedan estar aquí con nosotros, y también ver algunos que vienen por primera vez. A todos ellos, bienvenidos. Bien, pues pues vamos a continuar con este estudio de Malaquías, y estábamos hablando desde hace tiempo, desde que empezamos, mejor dicho, este estudio, que este es el último libro del Antiguo Testamento, y como tal Dios está dando un mensaje, porque además de ser el último libro del Antiguo Testamento, después de este libro iba a haber un espacio de aproximadamente 400 años, un poco más, en donde iba a haber un silencio por parte de Dios. Vemos cómo Dios empieza este libro hablando de su amor, diciendo al pueblo de Israel que desde siempre lo había amado. Desde siempre lo había amado. El pueblo de Israel, ¿en qué nos has amado? Pues en que a Israel amé y a Saúl aborrecí. Entonces, primeramente empieza a hablarles del amor de Dios. En segundo lugar, empieza a hablarles y empieza a tocar varias situaciones que tenían, y la primera de ellas es acerca de los sacerdotes. Ya llevamos aproximadamente 3 estudios hablando de esto, y es que utiliza varios versículos del 6 aproximadamente, en el primer capítulo, del versículo 6 al versículo 14, y ahora en el capítulo 2, del versículo 1 al versículo 9, exhortando a los sacerdotes. ¿Cuál era el problema de los sacerdotes? Los sacerdotes no estaban glorificando el nombre de Dios, estaban al contrario menospreciándolo. Eso era su mayor falta. Pero además, en la posición que ellos tenían, que era el estar, el ser aquellos líderes espirituales, aquellos guías del pueblo, ellos estaban teniendo una doble responsabilidad no cumplida. Entonces, de ahí lo grave de su pecado, y de ahí lo fuerte precisamente de la exhortación. Estábamos viendo precisamente, bueno, ¿en qué nos afecta a nosotros? Si Malaquías fue un hombre que existió hace casi 2500 años, vivió muy lejos de nosotros, en una época muy distinta, y además le estaba hablando a los sacerdotes. Nosotros no somos ni israelitas ni somos sacerdotes, en el sentido del que se le da aquí. Pero déjame decirte una cosa: si tú conoces al Señor de una manera personal, ya eres un sacerdote. Y vamos a ver precisamente en el versículo 7 del capítulo 2 lo que supone ser un sacerdote. Vamos a verlo. Pongan sus Biblias, por favor, en Malaquías, en capítulo 2. Y me llama mucho la atención, de hecho, hasta curiosamente aquí en mi Biblia del teléfono lo tengo subrayado. Fíjate qué importante. Porque los labios del sacerdote han de guardar la sabiduría. Estaba hablando precisamente Mauricio de la sabiduría y de buscarla más que a oros preciados, a piedras preciosas. Han de guardar la sabiduría, y de su boca el pueblo buscará la ley, porque mensajero es de Jehová a los ejércitos. Se me ocurre una imagen ahorita. Y eso no lo tenía preparado. Hace muchos años, en todo este tiempo en donde Esdras y Nehemías estaban vivos y estaban reconstruyendo este templo, a Esdras se le fue, no me acuerdo si fue a Esdras o fue a Nehemías, me parece, fue a Esdras, se le encargó, fue a Esdras, se le encargó muchos de los utensilios que estaban en el templo de Dios y que Nabucodonosor había tomado cuando hizo cautivos a los israelitas. Y entonces a mí me impresiona mucho porque
él llegó, el rey se los encargó y le dijo, llévatelos, porque son para el templo. Esdras pesó lo que era de plata, lo que era de oro, y apuntaron cuánto era de cada una de las cosas que había. Fueron por un peregrinar, así decirlo, de aproximadamente 5 meses, hasta que llegaron, descansaron, pero lo primero que hicieron era llegar delante de los sacerdotes que estaban en Jerusalén y pesaron lo que traían. Y fue hallado que efectivamente no faltaba cosa alguna de lo que el rey les había encargado que llevaran, transportaron y llegaron ahí. Cada vez que tú escuchas una enseñanza, ¿la pesas? ¿La valoras? ¿Le das el peso adecuado en tu vida? Porque Esdras fue muy celoso y las pesó y anotó cuánto pesaban. Y después fue a depositarlas en el templo y tenía que dar cuentas de esos tesoros. Y entonces, cuando llegó, los pesó, anotó cuánto pesaban y pesaban lo mismo de que cuando salieron. Tristemente en nuestras vidas hay muchos tesoros que podemos recibir que no vamos a poder dar las mismas buenas cuentas que Esdras tenía, porque en el camino se nos perdieron muchas cosas, y eso es algo muy grave. Seguramente, imagínate, tú traerías tus pertenencias, a veces se nos pasa y se nos olvida cerrarle el zipper a nuestra mochila, ¿no? Y cuando nos damos cuenta que perdemos una cosa, nuestros audífonos, ¿no? O nuestro celular, peor, hijo, nos duele en el alma, ¿no? ¿Y fue por qué? Porque no nos dimos cuenta que estaba abierto el zipper de nuestra maleta. Y es algo terrible esto, ¿no? ¿Sabes qué? Yo te invito a que tú aquilates lo que Dios te da. Lo que el día de hoy tú estás escuchando no es casualidad. Dios diseñó y preparó perfectamente lo que el día de hoy vas a escuchar, para que tú, como ese sacerdote Esdras, puedas aquilatarlo, pesarlo, valorarlo y usarlo y darle cuentas a Dios, darle buenas cuentas a Dios, usarlo en el momento que Dios te lo dé. Tú no sabes si, por ejemplo, hoy por hoy, si tú estás distraído, puedas dejar de escuchar cosas importantes, algún consuelo para tu vida, algo que pueda llevarte a meditar. Oye, me ayudó esto. Realmente ruego a Dios a que pueda traer todas estas enseñanzas a nuestra vida. Y bien, ¿a qué viene todo esto? ¿Y qué tiene que ver esto con sacerdotes y tiene que ver con Malaquías? Es que ellos habían perdido mucho de lo que habían recibido. Ellos llegaron a menospreciar tanto el tiempo con Dios que decían, es esto todo un fastidio, es todo esto un fastidio. ¿Y sabes qué? No era un fastidio. Desgraciadamente ellos habían dejado de aquilatar esas enseñanzas. Dios empieza a hablarles, recriminarles, y hay algo muy importante, y fíjate lo que dice. Nos habíamos quedado en Malaquías 2:4, y sabréis que yo os envié este mandamiento para que fuese mi pacto con Leví, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Sabes? Dios les dice, recuerden algo muy importante en sus vidas, que es el pacto con Leví. El pacto con Leví. Me imagino que la mayoría de aquí sabe quién es Leví. Y si alguno no sabe, bueno, pues ahorita se lo explicamos, ¿no? Hay que tener en cuenta que los sacerdotes precisamente venían de la tribu de Leví. Leví es uno de los hijos de Jacob, de Israel, es el tercer hijo. Rubén, después siguió Simeón,
Y después siguió Leví. Y bueno, vamos a hablar un poquito acerca de este pacto de Leví, pero era muy importante que Dios les enseñara a hacer, les recordara, porque ellos ya se sabían este pacto, ya sabían, habían estudiado toda su vida acerca de lo que significaba la tribu de Leví para Dios, el llamamiento que Dios le había dado a la tribu de Leví, etcétera, etcétera. Así que si tú te sientes frío, si tú en tu vida estás perdiendo el rumbo, vuelve a lo primero, vuelve a recordar ese pacto de Dios contigo. Dios tiene lo mejor para ti por delante, pero es importantísimo que tú y yo podamos recordar esas promesas. Hay una situación aquí, en el tiempo también de la reconstrucción, que estamos en esta época en el libro de Malaquías, pocos años antes, habían reconstruido las murallas y un día se reunió todo el pueblo. Los gobernadores en ese caso eran Nehemías y como sacerdote era Esdras. Y los ancianos de Israel tuvieron en su corazón reunir al pueblo. ¿Para qué? Para recordar precisamente ese pacto. Y fíjate que lo que pasó fue algo impresionante, porque el recordar la ley, ellos se pusieron desde el alba, desde las 6 de la mañana, 5:30, 6 de la mañana, y durante todo el día a leer la palabra de Dios. Nosotros muchas veces decimos, híjole, ya se tardó el predicador 1 hora, híjole, ya como que ya va, ya que le apure, ¿no? Ellos se quedaron 6 horas leyéndola, escuchando la ley, pero estaban ellos realmente muy atentos, ¿no? Y venía un avivamiento muy importante en ese tiempo en la vida de Israel. Ese avivamiento hizo que esa exposición a la palabra de Dios hizo que la ley, que ellos pudiesen ver su vida, encontrar que ellos habían pecado y arrepentirse. Y eso trajo consigo gozo. Fíjate, vamos a leer algunos versículos de Nehemías. Nehemías 8:3 dice: y leyó en el libro delante de la plaza, que está delante de la puerta de las aguas. Fíjate, desde el alba hasta el mediodía, mínimo fueron 6 horas, en presencia de hombres y mujeres y de todos los que podían entender. Hablando de aquí no solamente hombres y mujeres, es decir, todos los que podían entender, hablaba de inclusive hasta niños, los niños que pudieran entender. Y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley, estaban escuchando con atención. Acuérdense que habíamos visto en 2 versículos anteriores que era muy importante que oyeras con atención. Ellos estaban oyendo con atención. El versículo 14 dice: y hallaron escrito en la ley de Jehová. Dice, perdón, el 9, leímos el 3, después viene el 9. Y Nehemías, el gobernador, y el sacerdote Esdras, escriba, y los levitas que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo: día santo es a Jehová, nuestro Dios, no os entristezcáis ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. Mira, desde el alba estaban hablando, empezaron por Génesis, lo que estaban leyendo en ese momento era toda la Torá, eran los 5 primeros libros de la palabra. Y seguramente de esas 6 horas para leer los 5 libros de la palabra es mucho. Seguramente sí, seguramente te lo puedes leer a lo mejor en 3 horas, 2 horas, ¿no? Pero aquí los levitas estaban ayudándole a la gente a entender. Seguramente se tomaban sus pausas y dicen: no, mira, esto quiere decir por esto. Llegó tal la exposición de la palabra a los corazones que empezaron a llorar. ¿Y por qué muchas veces lloras? Hay muchas cosas de Dios que nos pueden hacer llorar. Nos pueden conmover. Su amor, primeramente. Sí, estaban leyendo la ley, pero en la ley de Dios se habla también del amor.
Está intrínseco el amor de Dios. Otra cosa que nos hace llorar es que le hemos fallado a Dios. Cuando nos exponemos a la palabra de Dios, tú podrás pensar que estás viviendo bien, pero de repente te expones a la palabra de Dios y dices, he fallado. El rey Josías, ¿se acuerdan de Josías? Él vivía bien para Dios. Él estaba tomando decisiones que estaban a favor de Dios, estaba tratando de restaurar el templo. Pero cuando escuchó los libros de la ley, él se rasgó las vestiduras. Y yo creo que siempre que vamos a escuchar la palabra de Dios, vamos a tener que arreglar cosas en nuestras vidas. Se me hace hermoso porque Dios no nos quiere dejar en el llanto. Y aunque muchas veces pueda ser muy patente delante de Él que le fallamos, pero como hemos visto en todo esto hay una esperanza. Y a mí se me hace impresionante porque les dice, día santo es a Jehová nuestro Dios, no entristezcáis ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. ¿Sabes? El hecho de reunirnos, aunque podamos escuchar cosas que nos que pueden tocar nuestro corazón, que pueden conmovernos, que pueden decirnos, híjole, la verdad es que sí ando muy fallo en lo que estoy escuchando o aún en lo que estoy hablando. De todas formas es un día para gozarte. El día del Señor, nuestras reuniones, es un tiempo que debemos gozarnos. Dios lo destinó para que su pueblo es como su familia, podamos gozarnos. Parte del gozo es saber lo que Dios quiere de nosotros. Parte del gozo es saber que Dios nos ama. Parte del gozo es saber que si Dios nos está enseñando nuestras fallas a través de lo que vemos, es que también tiene esperanza para nosotros. Si no tuviéramos esperanza, Dios ni lo tocaría en nuestras vidas. Y fíjate, esto llevó a los israelitas a animarse a seguir a Dios. Ese lloro, esa tristeza llevó a la consolación y esa consolación llevó a la determinación de empezar a vivir para Dios. Y fíjate lo que dice el versículo 14. Y hallaron escrito en la ley de Jehová, que Jehová había mandado por mano de Moisés, que habitasen los hijos de Israel en tabernáculos en la fiesta solemne del mes séptimo. Encontraron que en esa fecha donde ellos estaban leyendo la palabra de Dios, Dios había dado una ordenanza de una fiesta. Oye, ¿por qué a Dios le gustan, por qué Dios habló de 7 fiestas? ¿Porque Dios es fiestero? Sí, Dios es fiestero. Dios le gusta que te reúnas con Él, Dios le gusta que puedas disfrutar con Él. Claro, ese es el punto. Entonces, dice, en esa fiesta específicamente, Moisés había mandado que los hijos de Israel hicieran tiendas de campaña, como es una especie, hoy en día sería tiendas de campaña, ¿no? Aunque hoy en día, cuando los judíos celebran esto, también cogen ramas, cogen varas, cogen todo eso. Ajá. Y luego en el versículo 17 dice, y toda la congregación que volvió de la cautividad hizo tabernáculos, y en tabernáculos habitó, porque desde los días de Josué, hijo de Nun, hasta aquel día, no habían hecho así los hijos de Israel, y hubo alegría muy grande. Me impresionó cuando escuché este versículo, ¿sabes? Ellos no hacían una fiesta de los tabernáculos, Israel como nación no hacía una fiesta de los tabernáculos de esta forma desde los tiempos de Josué, desde los tiempos en que la tierra de Canaán fue conquistada. Si estamos hablando que esto más o menos era el 450 a.C. y la tierra prometida, la tierra de Canaán fue conquistada 1000 años antes, más o menos, 1400. 900, 1000 años. Está diciendo Dios,
Y el pueblo de Israel no celebraba esta fiesta así desde hace 900 años. Les hacía falta celebrarla. Eso fue exponerse a la palabra, ser tocados por la palabra, no importando que hubiesen sido 6 horas las que estaban exponiéndose. Ellos estaban felices y descubrieron, no solamente lloraron, sino también se gozaron en empezar a caminar por los caminos de Dios. Esto fue una parte muy importante en la reconstrucción. ¿Por qué? Porque muchas veces la palabra y aquellas cosas que podemos pasar por largo son detalles importantes para nuestras vidas que nos ayudan a reconstruir. Y aquí, imagínate, los sacerdotes que debían de estar gozosos, decían, ¡ay, qué fastidio son todos estos sacrificios! Y a veces nos podemos encontrar con esa misma actitud de nosotros. ¡Qué fastidio! Qué triste, porque has perdido tu gozo con el Señor, ¿sabes? Pero también es reconfortante saber que hay esperanza en todo esto. ¿Y cuál es la esperanza? La exposición de tu alma a la palabra. Ajá. El recordar el pacto que tienes con Dios. Y aquí Dios le estaba diciendo, recuerda el pacto que tengo con Leví. Y aquí habla, seguimos con Malaquías 2, del 5 al 6. Dice, mi pacto con él fue de vida y paz, las cuales cosas yo le di para que me temiera, y tuvo temor de mí, y delante de mí y delante de mi nombre estuvo humillado. Fíjate qué diferencia. Les estaba diciendo Dios a los sacerdotes, tú desprecias mi nombre, y aquí está hablando del pacto de Leví. Delante de mi nombre estuvo humillado. La ley de la verdad estuvo en su boca, e iniquidad no fue hallada en sus labios. En paz y en justicia anduvo conmigo, y a muchos hizo apartar de iniquidad. Fíjate qué hermoso pacto. Ahora, dice aquí, mi pacto con él fue de vida y paz, el pacto con Leví. Vamos a revisar un poquito acerca de la vida de Leví. Algunos que ya la saben, pues van a recordar varios aspectos. Realmente, fuera de lo que dice Génesis, sabemos muy poco acerca de la vida de Leví. Ajá. De hecho, además, lo poco que sabemos de la vida de Leví es nefasto. Si tú te acuerdas. Sus actos realmente fueron completamente reprobatorios. Imagínate, junto con su hermanito Simeón, mató a todo un pueblo. Los engañó, circuncidándolos, y cuando estos hombres no podían hacer nada en contra de ellos, los mató. A espada, a sangre fría los mató. Además, tuvo que ver que en ese complot que hicieron los hermanos en contra de José, porque en un principio los hermanos de José querían matar a José, por eso lo metieron en la cisterna. ¡Ay, está vacía, qué lástima! Y pasaron unos ismaelitas y lo vendieron. Entonces, era una fichita, ¿no? Como decimos ahora. Así que, y fíjate la profecía que su padre antes de morir le hace a Leví. Simeón y Leví, y aparte no se la hace sola, se la hace con su hermano, ¿no? Simeón y Leví son hermanos, armas de iniquidad, fíjate, armas de iniquidad sus armas, no armas piadosas, sino armas de iniquidad sus armas. En su consejo no entre mi alma, ni mi espíritu se junte en su compañía, ¿no? O sea, no quiero ni que yo sea objeto de sus pensamientos, ni tampoco quiero coludirme con sus pensamientos, ¿no? Dice, porque en su furor mataron hombres y en su temeridad desjarretaron toros. Y aquí los maldice Jacob. Maldito su furor que fue fiero y su ira que fue dura. Por ese furor y esa ira merecían una maldición. Y luego les dice una aparente maldición. Yo los apartaré en Jacob y los esparciré en Israel. Cualquiera que diga, que escuche eso, dice, pues ya es una maldición. No voy a poder ser parte del pueblo de Dios, los va a apartar de Jacob
y además vamos a ser esparcidos, ¿no? Siendo que la unión de la familia es la que en ese sentido hace las fuerzas. Sin embargo, estas dos aparentes maldiciones terminaron siendo bendiciones en la vida de Leví, de los descendientes de Leví. Ahora, ¿qué fue lo que sucedió con Leví, o quizás con sus descendientes, que cambió este destino, que convirtió estas dos maldiciones en dos bendiciones? Que cambió esa sentencia de Dios en un hermoso pacto que estamos hablando hoy. Se menciona precisamente en estos versículos 5 y 6 de Malaquías un cambio. Y la verdad es que yo estuve buscando y estuve tratando de estudiar acerca si estos dos versículos, porque se habla de una manera personal con Leví, si se refería a Leví como persona o se refería a Leví como tribu. La verdad, en ninguna parte encontré una referencia de que Leví hubiera tenido ese arrepentimiento y ese cambio. Pudo haber sido porque se refiere aquí en persona, en singular, Dios. Pero ya sea como de individuo, que pudo haber sido, o como tribu, aunque Leví se merecía estas maldiciones, pero actuó la gracia de Dios. La gracia, ese favor no merecido que estaba al alcance de los antiguos, pero también sigue estando al alcance nuestro. Y dice, Dios le hizo un pacto de vida y pasó por alto sus iniquidades. ¿Y sabes qué? Leví respondió, temiendo a Dios, y con ese temor se comportó sabiamente delante de él. Vivió humillado, la ley divina estuvo en su boca, no habló a iniquidad delante de Dios, y además anduvo en justicia y paz, y fue una excelente influencia para muchos. Ese era el pacto de Dios con David. Bien, una vez más nos encontramos con una historia de gracia en la palabra de Dios. Fíjate qué impresionante lo que acabamos de hablar acerca de la maldición de Jacob para con estos dos hijos, y la bendición que se iba a transformar en la vida de Leví. Como les decía, no se nos habla más de Leví. Hay un silencio hasta que 300, 400 años después nos encontramos con la familia de Moisés, levita, cuya historia también se nos habla de una historia de fe. ¿Por qué Dios escogió a Moisés? ¿Por qué Dios escogió la familia de Moisés y de Aarón? Ellos se recargaron en el Señor a pesar de que en esos tiempos había una densa oscuridad. Hebreos 11:23 nos dice, por la fe, Moisés cuando nació fue escondido por sus padres por 3 meses porque le vieron niño hermoso, y no temieron el decreto del rey. Así que por la fe, esa tribu, como las otras tribus de Israel, iban a ser exterminadas por Faraón porque no se quería que ningún niño varón naciera. Sin embargo, la fe hizo que esta madre valerosa escondiera primeramente 3 meses a su hijo y después lo entregara al río, lo entregara, digamos, a Dios, y dijera, Dios, aquí está. Y, ¿sabes? Aparece esta mujer en esta lista, honorable lista de Hebreos 11, que son los campeones de la fe. Así que ese es un primer indicio que tenemos de los levitas. Otro indicio, después de aquel gran tropiezo que tuvo Israel en el Sinaí, cuando los israelitas, cansados de esperar a Moisés, que había subido al monte, le dijeron a Aarón, haznos dioses que nos saquen, que nos guíen. Y entonces Aarón hizo un becerro de oro. Y entonces el pueblo
lo adoró, pero después se desenfrenó. Y entonces, precisamente, estos levitas, estas personas de estas tribus, se pusieron delante de Dios y de Moisés para poder exterminar a los idólatras y al pecado del monte Sinaí. Este es un pasaje muy duro de la palabra, pero te muestra precisamente el valor que tuvieron estos hombres para ponerse, para juzgar el pecado, un pecado que estaba expandiéndose a gran velocidad. Éxodo 32 del 26 al 29 dice: se puso Moisés a la puerta del campamento y dijo: ¿quién está por Jehová? Júntese conmigo. Y se juntaron con él todos los, ¿quiénes? Los hijos de Leví. Exactamente, se juntaron todos los hijos de Leví. Y él les dijo: así ha dicho Jehová, el Dios de Israel: poned cada uno su espada sobre su muslo, pasad y volved de puerta a puerta por el campamento, y matad cada uno a su hermano y a su amigo y a su pariente. Y los hijos de Leví lo hicieron conforme al dicho de Moisés, y cayeron del pueblo en aquel día como 3,000 hombres. Entonces Moisés dijo: hoy os habéis consagrado a Jehová, pues cada uno de vosotros, cada uno se ha consagrado en su hijo y en su hermano, para que él dé bendición hoy sobre vosotros. Entonces vemos aquí una vez más el corazón de Leví cambiado como tribu. Era una decisión muy dura, pero era o Dios o mis semejantes. Y entonces ellos sabían que tenían que definirse por Dios. Cada una de estas cosas, aunque siempre el llamamiento de Dios es por gracia, pero cada una de estas cosas fueron parte de ese trabajo de Dios en el corazón de aquellos que le iban a servir. No menosprecies las pequeñas. A veces tenemos que tomar grandes decisiones en nuestras vidas, poner altos en nuestras vidas, pero no menosprecies tampoco esas pequeñas decisiones, porque Dios, a través de esas pequeñas decisiones que haces a favor de Él, te está preparando para lo que viene por delante. Y Dios estaba preparando. Mostraron este celo por Dios, no perdonando a sus propios amigos y familiares, y de hecho esto se lo recuerda a Moisés en una bendición que vamos a ver al rato. Sin duda alguna estaba, como decía, Dios trabajando en sus corazones para esa importante tarea que tendría para ellos. ¿Qué tarea tendría para ellos? Ellos estarían en el tabernáculo, cerca del tabernáculo, y en el caso de los sacerdotes se harían cargo de las cosas santísimas, y en el caso de los otros levitas, que no eran hijos de Aarón, ayudarían y estarían cerca de todas formas de los levitas. Exactamente. Y además, algo muy importante, se encargarían de enseñarles la ley al pueblo. Fíjate, como un detalle o como una situación muy, muy, muy hermosa. La única tribu que no tuvo heredad, que no tuvo posesión dentro de los hijos de Israel, fue precisamente Leví. Cuando llegaron ellos a Canaán, Dios les dijo: ustedes no van a tener, bueno, ya les había dicho desde antes, no van a tener una posesión. Tú dirás: híjole, ¿perdieron? No, ganaron. Porque Dios dijo: yo mismo voy a ser su posesión, yo mismo voy a ser su heredad. Para ellos serían muy claro que todas sus necesidades iban a estar cubiertas, no por una parcela, no indirectamente por Dios, sino a través de una parcela en donde ellos, o a través de la lluvia, o a través de su arduo trabajo, no, sino a través de sus demás hermanos. Ellos no tendrían la heredad, tendrían algunos terrenos, sí, pero no tendrían un territorio como tal, porque Dios sería el que se encargaría constantemente. Su heredad eran las cosas santas de Dios, su heredad era Dios. A veces nos podemos sentir muy desalentados y pensar, yo muchas veces lo he pensado, que lo mejor ya ha pasado, que lo mejor ya en nuestra etapa de la vida que estamos,
ya no viene lo mejor por delante, sino lo mejor ya pasó. Y eso pasa porque ponemos nuestros ojos en muchas cosas menos en Dios. Cuando nos damos cuenta que en Dios siempre lo mejor está por delante, porque Él realmente es nuestra heredad. Todo lo que Dios permite que tengas en tu vida, tu negocio, tu trabajo, lo que sea, o una persona que te bendiga, aportando para ti, es simple y sencillamente manifestaciones de la misericordia de Dios, pero el que realmente nos da, nos mantiene, es Dios. Fíjate lo que dice Números 3:12, hablando de este mismo punto. Números 3:12. He aquí yo he tomado a los levitas entre los hijos de Israel en lugar de todos los primogénitos. Los primeros nacidos entre los hijos de Israel serán pues míos, los levitas. O sea, era el pueblo de Dios, pero los levitas los estaba poniendo más cerca de él. Números 18:24. Porque a los levitas he dado por heredad los diezmos de los hijos de Israel, que ofrecerán a Jehová en ofrenda, por lo cual les he dicho, entre los hijos de Israel no poseerán heredad. Aquí te está diciendo, los levitas van a estar muy cerca de mí, y ellos no van a tener heredad, porque yo voy a ser su heredad, pero además he ordenado a los demás israelitas que les provean, que sus diezmos iban a ser precisamente para estos ministros de Dios. Y dice en Deuteronomio 18:2, no tendrán pues heredad entre sus hermanos, Jehová es su heredad como él les ha dicho. Entonces estamos viendo todas estas cosas maravillosas del pacto de Leví, cosas que a los sacerdotes se les había olvidado. Antes de morir Moisés declaró estas bellas palabras con todo lo que comprendía este hermoso pacto que había instituido Dios con Leví y de que hemos estado hablando. Bien, como vemos a continuación, las profecías de Moisés son muy distintas a las que tuvo Jacob en aquel momento. Jacob, probablemente en su lecho de muerte, estaba diciendo esto solamente delante de 12 personas, o cuando mucho delante de 70 personas, que eran los que entraron en Egipto. Moisés, al morir en este último discurso, estaba hablando delante de millones, cuando menos 2 millones de personas. Y dijo en Deuteronomio 33 del 8 al 11, antes se acuerdan que Leví eran armas de iniquidad y que yo prefiero no estar en su consejo, ¿no? De eso decía Jacob su padre. Y ahora Moisés, ¿qué dice? A Leví dijo, tu tumim y tu urim sean para tu varón piadoso. El tumim y el urim eran 2 artículos que utilizaban en su vestimenta, parecían que eran 2 piedras que utilizaban los sacerdotes en su vestimenta para poder aconsejar, ser específicamente guiados en ciertas decisiones o en ciertos consejos. Entonces eso era un privilegio tenerlo, ¿no? Entonces le decía, tu tumim y tu urim sean para tu varón piadoso. O sea, no el varón de armas de iniquidad, sino el varón piadoso, a quien probaste en Masá, con quien contendiste en las aguas de Meribá. Sí, ciertamente, tanto Aarón como Moisés, representando a los levitas, ellos habían dudado y habían contendido en aquella pasaje de la roca que salió el agua, ¿no? Que la golpearon cuando no debieron de haberla golpeado, pero finalmente contendieron con Dios, pero su relación siguió siendo lo mismo. Y fíjate lo que dice, que dijo de su padre y su madre, nunca los he visto, y no reconoció a sus hermanos. ¿Por qué esto? Y no reconoció a sus hermanos, porque primero estaba Dios. Y ante esa orden de Moisés dijo, lo primero es ejecutar las palabras de Dios.
pues ellos, ni a sus hijos conoció, pues ellos guardaron tus palabras y cumplieron tu pacto. Ajá. Ellos enseñarán tus juicios a Jacob y tu ley a Israel. Qué bendición, qué gran privilegio. ¿Se acuerdan este versículo del 7 que decíamos? De su pueblo, de su boca el pueblo buscará la ley, porque mensajero es de Jehová de los ejércitos. Pues aquí precisamente está diciendo Moisés esto. Ellos guardaron tus palabras, cumplieron tu pacto. Ellos enseñarán tus juicios a Jacob y tu ley a Israel. Ellos serán maestros, harán la profesión más noble de todas las profesiones que tenían los israelitas. Pondrán el incienso delante de ti y el holocausto sobre tu altar. Serán los privilegiados de poder adorar a Dios, poder ser intermediarios de Dios a través de ese pueblo, del pueblo, mejor dicho, hacia Dios, y poder poner esas sacrificios que eran perfectos, ¿no? Bendice, oh Jehová, lo que hicieren, y recibe con agrado la obra de sus manos. Hiere los lomos de sus enemigos y de los que lo aborrecieren, para que nunca se levanten. Aquí nos habla de algo, dice, aquí nos habla de algo que era todo una bendición. Ellos no iban, ¿se acuerdan que Jacob les dijo, serán apartados de Jacob y los esparciré por Israel? Efectivamente, Dios iba a hacer eso, pero no lo iba a hacer para maldición, sino para bendición. Iban a ser apartados, pero iban a ser apartados para Dios, e iban a ser esparcidos. ¿Pero por qué iban a ser esparcidos? Para que fuesen una bendición para sus hermanos. ¿Sabes? Nosotros no sabemos qué futuro tenga Dios en nuestras vidas. No sabemos qué tenga Dios posteriormente. ¿Cuánto tiempo como iglesia nos seguiremos reuniendo? Ojalá sea mucho tiempo. ¿Tu vida qué vueltas va a dar? ¿Te cambiarás de lugar de residencia? ¿Por una o por otra razón asistirás a otra iglesia? ¿Serás guiado por Dios a otra parte del mundo, a otra parte de la república? Yo no lo sé. Pero hoy estamos escuchando estas enseñanzas y creo que es muy importante, como Samuel, no dejarlas caer a tierra. Porque déjame decirte, si esto tocó tu vida, si tú ya tienes esta relación con Dios, si tú ya lo conociste de una manera personal, arrepintiéndote de tus pecados y recibiendo el don de la fe por su palabra, por su espíritu, déjame decirte que tú eres un sacerdote de Dios. Y déjame decirte que Dios te ha comisionado a esta labor muy importante. Tus labios deben de tener sabiduría, y de tu boca los demás buscarán la ley. Me encanta ver cuando alguien comparte que dice, oye, fíjate que pude hablarle a fulanito de tal, me preguntó esto, o la persona que iba atrás de la fila, y pude hablarle de Dios. O pude, a tal familiar que está muy duro, pude comentarle una cosa, o tal familiar que está en una angustia me dijo, oye, por favor, ¿por qué me está pasando esto? Entonces acuérdate, de tu boca los demás buscarán la ley. ¿La guardas la ley en tu boca? ¿La meditas? ¿Estás listo para esta gran encomienda? Ninguno de nosotros trae mitra, ni trae el pectoral, ni el efod, ni nada de ello, ¿verdad? Además, en aquel entonces solamente los hombres eran sacerdotes. Pero ahora, si eres hijo de Dios, si eres hija de Dios, este aviso es para ti. Es muy importante y es un privilegio. Dios hoy nos ha dado como ese
rey Darío le dio a Esdras, nos ha dado esos utensilios, esos tesoros del templo de oro y de plata y de piedras preciosas. Hablaba eso Mauricio en Proverbios. ¿Dónde los vas a guardar? En tu caminar, ¿te vas a fijar si dejas cerrado el zipper de tu mochila? Una vez conocí el caso de una persona que se había comprado un Rolex y lo puso y que después de algún tiempo lo puso en su bolsillo. Se le hizo muy fácil, estaba esperando a una persona en el aeropuerto, se le hizo muy fácil quitarse el saco, lo tenía colgado así y el Rolex se le perdió. Ese día fue un día muy triste para él y un día muy alegre para otra persona, seguramente, ¿no? Sabes que a veces esto que tenemos es infinitamente más valioso que un Rolex. ¿Dónde lo vas a poner? ¿Dónde lo vas a poner? ¿En el bolsillo de tu pantalón? ¿O lo vas a poner en tu corazón? En tu corazón puede estar muy bien guardado. Es el mejor lugar. Así que terminamos con esto. Nos faltó mucho que quería ver hoy, pero espero que Dios haya hablado a sus vidas. Desde luego hay que darle gracias a Dios por eso, y hay que terminar con una oración. Padre Santo, te damos muchísimas gracias porque podemos estar aquí delante de ti. Gracias, Padre, porque tú nos has declarado hoy cosas muy importantes y Dios, nos has recordado este pacto que tenemos con nosotros, que, Señor, se nos olvida. Un pacto de amor, un pacto en donde tú nos das las palabras adecuadas, en donde tú nos enseñas que nos amas, en donde tú nos enseñas lo que hiciste por nosotros. Y Dios, verdaderamente, yo en lo personal quiero tener ese pacto siempre en mi cuenta, y te quiero pedir que todos nosotros podamos tener ese pacto que tú has hecho en nosotros, ese pacto firmado con tu preciosa sangre, para que cada uno de nosotros no se olvide. Señor, ahorita vamos a salir, nos vamos a perder en nuestras diversas actividades, Dios, pero te queremos pedir que esta enseñanza pueda continuar en nuestra mente, Señor mío. Te suplicamos también, Padre mío, por los que no pudieron venir. Gracias porque la operación de Rosita resultó bien. Tú síguela cuidándola, guardándola en todo momento. Te queremos pedir de una manera muy especial que tú sigas guardando, fortaleciendo, reconfortando el corazón de Miguel, y que, Padre mío, pues tú vayas guiando todas y cada una de las cosas ahora que lo vayan a intervenir ahora que lo vayan a intervenir. Guíalo todo, Señor, y que pues sobre todo él se sienta reconfortado en tus brazos, Señor. Te quiero pedir que asimismo tú nos guardes en todo momento a todos nosotros. Te suplicamos, Padre mío, por Aldo, el sobrino de Carlos, para que Dios, tú le hagas ver claramente tu verdad, que él pueda escucharla una vez más, Padre mío, y que tú puedas hacer un milagro en su corazón de salvación. Y desde luego te queremos pedir por Alba Cristina, Señor, para que a esa chiquita tú la puedas fortalecer, Señor, y tú puedas hacer un milagro en tu voluntad, Padre mío, que le permite primeramente estar a cuentas contigo, salvarse, y en segundo lugar, si así es tu voluntad, ser un milagro y un testimonio, Dios, de una salud recuperada, no por la ciencia, sino por el toque de tu mano divina, Señor. Que esto sea de mucho aliento para esa familia, Padre mío, y para bendición. Y Padre, pues todo esto te lo queremos pedir, dándote gracias, y en el nombre de tu Hijo Jesucristo te lo pedimos. Amén.